Aquí tenemos la sección eficaz de Rutherford. Seno al cuadrado de teta medios al cuadrado, que es un seno a la cuarta de teta medios, pica bajo ángulo. ¿De dónde salía esto? Pues tenemos aquí la aproximación de Born a una sección eficaz diferencial, que es una transformada de Fourier del potencial. Eso es una aproximación en la que el potencial es débil. Aquí está implícita la teoría de perturbaciones. La energía es grande, la energía cinética es mayor que el potencial. ¿Vale? Así que nada, momento de entrada PI, momento de salida PF. El momento transferido es PF menos PI. Si lo escribimos como un número de onda dividido por h barra, ese número de onda entra aquí y sirve para hacer la transformada de Fourier. Sustituyo el potencial de Coulomb entre el electrón y el núcleo, entre la partícula alfa y el núcleo. ¿Qué ocurre? Que el potencial de Coulomb da una integral que hay que regular, así que le pongo un pequeño factor exponencial. Al final tomo el límite a 0 para que quede regulada la integral, y de ahí sacáis esta formulita. Bueno, pues esto es la difusión de dos partículas cargadas. Pero no aprendo nada sobre la estructura del blanco. Solo aprendo qué carga eléctrica tiene. Sz' es la carga de la partícula alfa, por ejemplo, y Sz es la partícula del blanco. Entonces solo aprendo qué carga tiene el blanco. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es ver qué ocurre si el blanco no es puntual. ¿Cómo podemos aprender sobre la distribución de carga? Esta fórmula sigue siendo válida. Lo único que el potencial ahora no va a ser el potencial de Coulomb. Es decir, que nuestro punto de partida va a volver a ser esta fórmula que obtuvimos rápidamente a partir de la regla de Fermi. Y vamos a cambiar el potencial. Así que en lugar de un potencial lambda partido por R, eso es un potencial de una partícula puntual, vamos a poner aquí una integral de una cierta distribución de carga. Cada elemento de la distribución de carga me da un potencial lambda entre la distancia de la partícula proyectil a ese elemento de la distribución de carga. Pero ahora tengo que integrar sobre toda la distribución de carga. Bueno, pues ese potencial se sustituye en esta fórmula. Vamos a hacer la transformada de Fourier. Hay que calcular esto. Me va a hacer falta la normalización de ρ. Vamos a decidir que está normalizada a 1. Es decir, que la carga la voy a sacar a lambda, la z la voy a sacar a la constante lambda, y la distribución va a ser como una distribución de probabilidad normalizada a 1. Bueno, esta integral es lambda integral de 3R de 3R' elevada a menos IQR' rho de R' dividido por R menos R'. Solo he sustituido esta fórmula en esta, la transformada de Fourier. Vamos a hacer un cambio de variables. Cogemos la variable R y la pasamos a R menos R', que vamos a llamar R mayúscula, por ejemplo. Eso es una traslación de la variable R. El jacobiano es 1. La derivada de R sub x respecto a R sub pequeñita sub x es 1. O sea que el jacobiano de esa transformación es 1. Y entonces la integral queda lambda integral de 3R de 3R' elevada a menos IQR dividido por R elevada a más IQR' rho de R', que es igual a lambda integral de 3R elevado a menos IQR partido por R. Esto es una manipulación trivial, no tiene nada, y queda así. ¿Vale? ¿Qué me sugiere ese cambio de variable R mayúscula? Que ese denominador es R mayúscula. De manera que lo que estoy haciendo es simplificar el potencial. Cojo R menos R', lo cambio por R, el denominador me queda sencillito. Lo que depende de R' pasa para allá, lo que depende de R mayúscula pasa para acá. ¿Y qué hemos conseguido? La integral está factorizada. Ahora tiene dos trozos que no se hablan.
Un trozo que es la integral sobre R mayúscula, un trozo que es la integral sobre R' pequeñito. ¿Vale? Bueno, este trozo de aquí es la misma integral que corresponde a un potencial puntual. Porque si os fijáis, el potencial puntual tenía lambda entre R y era la transformada de Fourier de lambda entre R. O sea que eso es la integral que os comenté el otro día. Es la que nos da el 1 entre q cuadrado, menos 4pi entre q cuadrado, si pones el factor. Y nos ha quedado multiplicada por otra cosa. Bueno, pues eso que lo multiplica se va a elevar al cuadrado al introducirlo en la fórmula de la sección eficaz. Venimos a la fórmula de la sección eficaz y leemos constante nuestra integral, que ahora tiene dos trozos. Al elevar al cuadrado queda un trozo al cuadrado por el otro trozo al cuadrado. Dejadme escribirlo. Entonces tenemos, voy a poner primero este trozo, integral de 3R' elevado a i qr', rho de R', todo al cuadrado, ese es el cuadrado de la segunda integral, veces, ¿qué es lo que queda? Los factores del otro día, veces la misma integral del otro día. Así que vuelvo a dar la sección eficaz de Rutherford. Que está escrita en aquel lado de la pizarra. Así que si el blanco tiene estructura, ¿qué forma tiene la sección eficaz del blanco? Pues la de Rutherford veces un factor. Este factor se llama factor de forma. ¿Por qué? Pues fijaos que es la transformada de Fourier de la distribución de carga del blanco. Depende de Q es el momento transferido, o sea que depende del momento que se transfiera al blanco, PF menos Pi dividido por H barra. ¿Y de dónde saco esa función de Q? Transformando Fourier la forma del blanco, la distribución de carga. Entonces aquí es donde va la información que aprendemos sobre un objeto. ¿Vale? Esto es dispersión elástica. La partícula que sale es la misma que entró y el blanco queda intacto. Retrocede un poquito, adquiere momento, pero sale intacto. No rompemos el blanco. El año que viene los que hagan el grupo de partículas de cuarto es donde se enseña qué pasa si el blanco se rompe. ¿De acuerdo? Hay otra complicación. Pero bueno, entonces en este factor de forma está codificado todo lo que podemos aprender sobre la distribución de carga del blanco. ¿Por qué carga eléctrica? Porque es un problema de difusión electromagnético. Si ponéis otra fuerza, lo que aprendéis es la distribución de la fuente de esa otra fuerza. Bueno. De lo que estábamos hablando, donde empezó toda esta discusión, era el radio de la distribución de carga. Así que, ¿cómo sacamos de ahí el radio? Queríamos aprender, por ejemplo, qué tamaño tenía el átomo de neón. Entonces uno dispersa algo sobre el átomo e intenta averiguar qué tamaño tiene. Pues esa información tiene que estar ahí, porque el radio de la distribución de carga es una propiedad de la distribución de carga. Vamos a sacarlo. Bueno, el factor de forma, vamos a llamarlo F, es elevado a más I QR rho de R de 3R con la integral de 3R rho de R igual a 1. Bueno, entonces, ¿qué es F de 0? A momento transferido 0, ¿qué obtengo? Pues obtengo la integral de la exponencial, si Q es 0, pasa a ser 1. Así que F de 0 es 1. El factor de forma está normalizado a 1 en Q igual a 0.
Vamos a la derivada. ¿Qué pasa si derivo una vez? Bueno, pues entonces, evaluando esto en q cuadrado igual a 0, esto es la derivada de q cuadrado, 2pi integral entre menos 1 y 1 diferencial x, integral entre 0 e infinito r cuadrado diferencial de r, elevado a iqrx, rho de r, de r, todo evaluado en q cuadrado igual a 0. He escrito las tres integrales y he hecho inmediatamente la integral sobre phi, como hay simetría azimutal 2pi, asumiendo que la distribución de carga tiene simetría esférica, que he sacado un 2pi, que es la integral sobre phi. La integral sobre el coseno es esta. El coseno entra aquí, que es donde tenemos q por r. Y lo que queda es la integral radial con su jacobiano r cuadrado. Bueno. Pues podemos hacer la integral sobre x inmediatamente. Esto es 2pi derivada respecto a q cuadrado, integral de r cuadrado diferencial de r, 1 entre iqr elevado a iqr menos elevado a menos iqr, densidad, todo evaluado en q cuadrado igual a 0. De hecho, la integral sobre el ángulo. Y si le dais otra vuelta, pues esto es 2pi derivada respecto a q cuadrado, integral entre 0 e infinito de r cuadrado, rho de r diferencial de r. Y lo que voy a hacer es expandir la exponencial. Voy a hacer una serie de Taylor, porque como al final me voy a quedar con q cuadrado igual a 0, dejadme coger los primeros términos. Una manera de hacerlo, otra manera es, la integral se puede hacer rápidamente, integrar, bueno, el problema es la rho de r. Si rho fuera sencilla, sí se podría hacer de inmediato, si rho es más complicada, no. Entonces por eso necesito hacer una expansión en serie de Taylor. La hago, 2iqr dividido por iqr, los términos pares se cancelan, 1 menos 1 es 0, y los impares se combinan, ese menos con este menos da un más y queda un 2. El siguiente término es el cúbico, lo voy a poner 2iqr al cubo dividido por 3 factorial iqr. Ya el término de orden quinto no lo escribo y al final evalúo en q cuadrado igual a 0. Bueno, pues esto es 2pi integral r cuadrado rho de r de 3r de r por la derivada de 2 respecto a q cuadrado, que es claramente 0, menos, y del otro trozo sale un menos 2 sexta de r cuadrado, todo evaluado en q cuadrado igual a 0. Este q se cancela con ese q y al derivar respecto a q cuadrado da 0. Aquí no, q cubo entre q es q cuadrado, al derivar respecto a q cuadrado da 1. Luego el término de orden cúbico ya contribuye, por eso lo he guardado. Y queda 4pi integral r cuadrado de r diferencial de r de menos 1 sexto de r cuadrado, que es igual, recordaos que estamos haciendo la derivada de f' en q cuadrado igual a 0, a menos 1 sexto de r cuadrado. Esa es la manera de sacar el tamaño del blanco. Aquí ya lo único que he hecho ha sido darme cuenta que estoy tomando menos 1 sexto de r cuadrado pesado sobre la distribución de carga. Vale, dime. No comprendo el factor 2 que ha desaparecido. O sea, no sería un tercio. ¿Qué factor ha desaparecido? Ahí arriba has puesto 2 sextos. Aquí hay un 2 y un sexto. Un tercio. Y aquí hay un 4pi, ¿no? Sí. 2pi. Vale, lo has sacado. Este 2 ha salido aquí. Vale. Eso es, gracias. Vale, y la x puedes explicar de... X es el coseno de teta. Sí, esto es integración en coordenadas esféricas. Si tú tienes la integral sobre todo el ángulo sólido, lo puedes escribir como la integral entre 0 y 2pi diferencial de phi, veces que la integral entre 0 y pi del seno de teta diferencial de teta, ¿vale? ¿Y eso de dónde viene? De que en una esfera esta longitud es más pequeña que esta longitud.
¿vale? Con lo cual ese seno te está corrigiendo esa diferencia. ¿Vale? Y esto lo escribo como la integral entre menos 1 y 1 de diferencial coseno de teta, que es lo mismo que la integral entre menos 1 y 1 de diferencial de x, porque eso es una variable muda. ¿Vale? Entonces, el producto escalar QRX es Q por R, que es módulo de Q, módulo de R, coseno de teta. ¿Vale? Bueno, borremos. Déjame acabar la frase. La manera de sacar el tamaño de un blanco consiste en hacer dispersión de partículas cargadas sobre él, se mide la sección eficaz, se compara la sección eficaz con la sección de Rutherford, el cociente es el factor de forma y la derivada en el origen del factor de forma es menos un sexto del tamaño del blanco. Bueno, puedo sacar la raíz para tener una magnitud con unidades de dimensión. ¿Lo tengo que escribir o lo veis? ¿Alguien no lo ve? Lo escribo. Ese valor esperado sería con la densidad de probabilidad. Sí. Que sería la densidad. En ρ, la densidad, eso es. En ρ. Método experimental para obtener el tamaño de un objeto. Entonces, primero, se efectúa un experimento de dispersión de partículas cargadas. ¿Vale? Lo que he dibujado antes. Se mide la sección eficaz experimentalmente. Esto, ¿cómo se mide? Pues como contamos el otro día, se mide el número de partículas que salen a un cierto ángulo y se divide por el flujo de entrada y el número de blancos. ¿Okay? Y ahí se extrae la sección eficaz experimentalmente. Una vez que se tiene, la divido por la teórica de Rutherford. Por ejemplo, ¿esto qué es? El factor de forma al cuadrado. Pues una vez que tengo el factor de forma extraído experimentalmente, saco su derivada respecto a q cuadrado en q cuadrado igual a 0 y eso me da el tamaño del blanco. ¿Que quiero propiedades más complejas del blanco que no solo su tamaño? Lo que tengo es la transformada de Fourier completa de la distribución de carga. Puedo invertir la transformada de Fourier y sacar la forma de la distribución de carga. Bueno, si tenéis un poquito de práctica en transformadas de Fourier, pues podéis pensar qué pinta tienen los factores de forma. Vamos a empezar. Imaginemos que tenemos una carga puntual. Entonces la distribución de carga está concentrada en el centro. ¿Verdad? Eso es una carga puntual. ¿Qué aspecto tiene el factor de forma? ¿Cuál es la transformada de Fourier de una delta de Dirac? Una constante. Y como he normalizado a 1, pues una constante que es 1. ¿Vale? O sea que el factor de forma de una carga puntual es 1. Evidente. Si para una carga puntual saco la sección eficaz de Rutherford, este cociente tiene que ser 1. ¿Vale? Así que eso es lo que le pasa al electrón, que hasta donde sabemos es un objeto puntual. Si no me voy a energías que produzcan creación de pares y otros fenómenos de electrodinámica, pues lo que veo es un objeto puntual cuyo factor de forma es 1. ¿Por qué en el factor de forma usamos que dependa de q cuadrado y no solo de q? Bueno, se puede complicar un poquito más la fórmula. Quiero decir, he puesto f' de q cuadrado, pero puedes cambiar la variable y escribirlo como f' de q, solo que se te complica un poquito. ¿Vale? Tienes un factor 1 entre 2q por ahí, o sea, pero la fórmula la puedes usar igual. Costumbre, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si la distribución de carga es exponencial? Imaginaos que tenéis esa distribución de carga, pues la transformada de Fourier la sabéis hacer inmediatamente y tiene una forma que cae más suavemente. Es alfa cuadrado entre q cuadrado más alfa cuadrado, que se suele llamar fórmula dipolo porque tiene dos polos en el plano complejo, en más menos y alfa, ¿verdad? Eso es un factor de forma dipolar.
Bueno, un ejemplo de esto, pues la fórmula, por ejemplo, del átomo de hidrógeno. La distribución de carga del átomo de hidrógeno cae exponencialmente, porque la función de onda 1s cae exponencialmente, ¿verdad? Así que su transformada de Fourier es así. Bueno, si nos vamos a física nuclear, el protón tiene una distribución de carga parecida. El protón no va a ser un objeto puntual, el núcleo del átomo de hidrógeno, mucho más pequeño, pero aún así tiene un tamaño finito, y su transformada de Fourier, pues, tiene esa pinta. ¿Vale? El factor de forma. Bueno, ¿qué pasa si cogéis una gaussiana? ¿Qué aspecto tiene el factor de forma? Pues la transformada de Fourier de una gaussiana como es, otra gaussiana, y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a núcleos ligeros, como el litio 6. ¿Qué ocurre si cogéis una barrera cuadrada? ¿Qué pinta tiene la transformada de Fourier? Sí. Eso lo sabéis de óptica, es una figura de difracción. Algo así. Esto le ocurre a núcleos pesados a partir de, no sé, el calcio 40, por ejemplo. Aunque en realidad, en física nuclear, el borde de la distribución de carga no es tan abrupto, cae suavemente. Tiene una zona donde es prácticamente plana, luego tiene una zona donde es prácticamente cero y tiene una zona de transición que se llama piel. Razones obvias. Entonces estos mínimos son menos acusados. El factor de forma oscila, pero los mínimos no llegan a cero. ¿Ok? Eso es lo que pasa en realidad en núcleos más pesados. Bueno. Pequeño problema en física atómica, que el átomo es neutro. Entonces, como no tiene carga eléctrica, la fórmula de Rutherford que hemos puesto por ahí da cero. Si esto es cero, ya estamos arreglados. Claro, esto es cero, pero eso también. ¿No? Entonces, uno puede seguir midiendo el factor de forma, lo que pasa que no lo puede normalizar, como hemos dicho. Para un ion esta teoría vale perfectamente. Para un átomo neutro, como la Z del blanco es cero, la sección eficaz de Rutherford es cero. Entonces conviene normalizarle de otra manera. En vez de sacarle... Esta es la de Rutherford. Conviene normalizarle de otra manera. En vez de sacarle el factor Z fuera de la distribución de carga, pues... lo que uno puede hacer es normalizar la distribución de carga a cero. Dentro del átomo habrá cargas positivas y negativas, esto se cancelará. Y dejar esta sección eficaz de Rutherford como si tuviera carga 1. Así que tomamos la sección eficaz de Rutherford con carga 1, ¿vale? Y multiplicamos por un factor de forma que ahora pasa por 0. Para un blanco puntual da 0. Eso elimina toda la integral, de manera que la sección eficaz electromagnética, la coulombiana, es 0 porque el blanco no tiene carga. ¿Vale? Eso que es una normalización distinta. En vez de 1 ponemos un 0 aquí. Aquí utilizamos la de Rutherford con z igual a 1. Entonces los factores de forma, para un blanco cargado tienen esta pinta. Empiezan en 1 y caen, lo que está puesto allí. Pero para un blanco neutro, por ejemplo un átomo neutro, tienen otra pinta. Empiezan en 0 y luego ya caerán. A gran momento transferido siempre caen. Eso es porque la colisión es elástica. Y a gran momento transferido lo raro es dejar el blanco intacto. Lo normal es romperlo. La probabilidad de dejar un blanco intacto es muy pequeña si la energía es enorme. Entonces los factores de forma siempre tienden a ir a 0, porque son elásticos. Entonces, por ejemplo, el factor de forma del neutrón tiene esa pinta. Empieza en 0 y hace así. Bueno, esta misma teoría se aplica a la difracción por rayos X. Otra aplicación es la difracción por rayos X, que vais a ver en el cursillo de estado sólido. Entonces me he puesto de acuerdo con la profesora de estado sólido
Y os va a explicar otra cosa, que es el factor de estructura, que tiene que ver con la posición de los nodos en la red cristalina, y el factor de forma lo sacáis de aquí, y creo que ya no lo va a explicar ya. ¿Vale? El factor de forma que le hace falta, lo mismo, los rayos X difractan se reflejan y se difractan sobre el sólido, entonces de la red cristalina vais sacando una interferencia, pero de la forma de cada uno de los átomos en esa red cristalina vais sacando también su transformada de Fourier, que es este mismo factor de forma, la transformada de Fourier de la distribución de carga. Porque ¿a qué se acopla el fotón? Se acopla a la nube de carga atómica, ¿verdad? Así que la transformada de Fourier de la nube de carga atómica, o sea, ese mismo factor de forma, que es el que aparece en difracción de rayos X. Bueno, os quiero enseñar alguno. Y os quiero poner una fórmula más, todavía no he terminado este párrafo. Pues ahí tenéis unos ejemplos de factores de forma. En vez de darlo en términos del momento transferido, lo están dando en términos del ángulo, el seno del ángulo de scattering, dividido por la longitud de onda del proyectil. ¿Vale? Pero nada, son objetos que tienden a cero cuando esto va para grandes distancias, para grandes momentos transferidos, y tienen esa pinta. ¿Okay? Y os quiero dar una fórmula más. ¿Qué es lo que ocurre si la distribución de carga tiene simetría esférica? Porque os he explicado cómo extraerlo de los experimentos y ahora os quiero dar cómo calcularlo numéricamente. Entonces cogéis la definición, si tenéis un modelo del átomo y lo queréis calcular, escribís la transformada de Fourier, hago la integral angular, y saco una formulita que es una integral en una sola dimensión que es muy sencilla de programar. Entonces, si por ejemplo habéis estado en el laboratorio el viernes y habéis calculado el potencial de Thomas Fermi, del potencial podéis pasar a la distribución de carga. La distribución de carga la enchufáis aquí. El ejercicio consiste en el cambio de unidades, porque no era acordaos que el cambio de unidades no era sencillo. Una vez que lo hagáis, colocáis aquí la distribución de carga, se calcula esa integral y eso es del factor de forma del átomo que tuvierais. Bueno, para los que quieran terminar el ejercicio numérico del viernes, mañana por la tarde voy a estar en el laboratorio, pero no el de la cuarta planta, sino está aquí enfrente de conserjería. ¿Vale? O sea, el que quiera dedicar media hora el martes por la tarde, puede hacerlo, digamos, de 3 a 6. Completamente voluntario. El que prefiera montarse en su casa en Linux y acabar las cosas con tranquilidad en casa puede hacerlo. Os recuerdo que no me tenéis que entregar informe de práctica, solo me tenéis que enseñar un poco lo que habéis hecho. En términos de la variable y que teníamos por ahí en el modelo de Thomas Fermi, teníamos una variable que era proporcional a raíz de r, pues esto es el factor de forma, es 8pi integral de la distribución de carga de r de y veces y quinta seno de qy cuadrado dividido por qy cuadrado diferencial de y. Se acabó el modelo de Thomas Fermi, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues las limitaciones son evidentes cuando uno piensa en la tabla periódica. De alguna manera queremos sacar de la combinación de física cuántica y electromagnetismo las propiedades físicas de los elementos. Y lo que salta a la vista, en cuanto uno hace un poquito de química, es que hay elementos que se parecen un montón
Hay ciertas periodicidades, recurrencias en sus propiedades, y los químicos han dado en organizarlos así. Y no sé si habéis entrado en la Facultad de Químicas últimamente, pero tenéis una caja con muestras de los elementos preciosa, ¿verdad? Bueno, una tabla periódica real, con botecitos con cada elemento en su casilla. Aquí hay un montón de preguntas que se puede hacer un físico, porque esta tabla no solo refleja las propiedades de tipo enlace químico y cómo forman compuestos, sino que refleja un montón de propiedades que os voy a enseñar ahora. Por ejemplo, aquí tengo el volumen atómico. Ya que hemos hablado del radio, pues aquí tenemos el radio al cubo, el volumen atómico extraído, por ejemplo, a partir de experimentos en gases. Y veis que da unas oscilaciones tremendas. Los máximos de volumen atómico están en el litio, sodio, potasio, los alcalinos, con algún máximo aquí en dos lantánidos, europeo y terbio, que tienen que ver con la capa F, como iremos viendo. Eso no es lo que uno espera en el modelo de Thomas Fermi. En el modelo de Thomas Fermi hemos dicho que todo es suave, hay una distribución de carga, que es universal, la rescaleo para cualquier elemento con una z. Las propiedades llevarán z elevado a 1/3, z elevado a 7/3, lineales en z, cada propiedad lleva su potencia, pero todo es suave. Esta estructura, estos saltos, no se pueden explicar en el modelo de Thomas Fermi, ¿vale? Entonces, el modelo estadístico pues es muy limitado. Eso es el volumen atómico. Pero casi cualquier propiedad física que miremos va a hacer algo parecido. Tengo varias. Aquí tenemos la energía de ionización, que de nuevo lleva grandes oscilaciones. Eso es la energía para arrancar el último electrón. En el modelo de Thomas Fermi sencillo que vimos nosotros lo habíamos puesto a 0. El último electrón estaba en energía 0. Eso se puede corregir y darle una energía de ligadura, pero esa energía de ligadura variará de forma suave con z. Aquí no. Los gases nobles tienen una energía de ligadura del último electrón mucho mayor. Fijaos, helio, neón, argón, criptón, xenón son máximos muy claros. Por el contrario, los alcalinos están abajo del todo, ¿vale? Más propiedades. Esto es la absorción de rayos X, que tiene unos picos también muy interesantes. Bueno, esto lo habíamos entendido al hablar del átomo de hidrógeno. Nos coincidía con las transiciones entre niveles, ¿verdad? En una distribución continua de carga como la de Thomas Fermi, uno no esperaría ver esos picos, esperaría ver una función suave. Esto es el calor de vaporización. Calor de evaporación. De nuevo, oscilaciones espectaculares. Es el calor latente que hay que darle al líquido para que se convierta en un gas, y los gases nobles están abajo. Es muy fácil evaporar gases nobles, es muy difícil evaporar ciertos otros elementos, por ejemplo metales. Punto de ebullición, no solo el calor latente, sino también la temperatura a la que hierven, pues tiene unas oscilaciones muy grandes. Punto de fusión, lo mismo, la temperatura a la que se congelan o se funden, pues varía desde muy por debajo de 0. Bueno, el caso del helio es extremo, pero hay un montón de gases que a 30 bajo cero siguen siendo gases, y sin embargo hay elementos que hacen falta miles de grados para fundirlos. Uno más, la electronegatividad de Pauli, está más cerca de la química. Ahí se ven también de miedo los saltos. O sea que la estructura periódica en las propiedades de los elementos es muy clara. Y eso en el modelo de Thomas Fermi no cabe. Así que seguimos trabajando. Bueno, entonces la clasificación de los elementos según sus propiedades químicas, y como os acabo de enseñar, no sé si esto os lo han puesto alguna vez, también las propiedades físicas elementales, nos indica que hay periodicidades claras y culmina con la tabla de Mendeleev, ¿vale? Que es esencialmente la misma que usamos ahora 120 años después. Bueno.
La física cuántica puede explicar estas regularidades, pero no con el modelo de Thomas Fermi. Una combinación de física cuántica y electromagnetismo nos va a explicar por qué pasa esto. ¿Qué salvamos del modelo estadístico del átomo? Vamos a rescatar algo, y es la idea de que cada electrón se mueve en un potencial promedio. Algo así como la phi del modelo de Thomas Fermi. Es un potencial que viene del núcleo, la carga nuclear atrae al electrón, pero también la repulsión electrostática entre electrones. Parte de la repulsión electrostática se puede reabsorber en un nuevo potencial VDR, que no será coulombiano, ya no será un potencial 1 partido por R, tampoco será el de Thomas Fermi, habrá que ver, pero se puede describir como un potencial central. Entonces, bajo esta hipótesis, se puede explicar la tabla periódica, esencialmente. ¿De acuerdo? La interacción electrón-electrón no es obvio que se pueda escribir como un potencial central. Si aquí está el núcleo, eso es un electrón, eso es otro electrón, hay más. A ver cómo algo que va dirigido así se puede acabar escribiendo en términos de vectores que vengan desde el núcleo. Habrá que darle un poquito de contenido a esa hipótesis, ahora mismo está un poco en el aire. Bueno, lo que sí está claro es, inmediatamente vemos que esto en general no va a ser una constante entre R, porque si fuera una constante entre R, o una función que cayera suavemente siquiera, acabaríamos en algo parecido al modelo de Thomas Fermi, no podríamos explicar todos estos saltos. Bueno, ¿de qué va a depender la energía de un electrón? El movimiento en un potencial central viene caracterizado por números cuánticos, lo que ocurre es que ya no hay degeneración coulombiana. Va a depender separadamente de n y de L, o en lugar de n, si queréis, de nr. Ya no va a depender solamente del número cuántico principal, porque el potencial no va a ser coulombiano en general. Vamos a tener que promediar de alguna manera sobre la interacción electrón-electrón. Bueno, salvo que metamos correcciones spin-órbita, el potencial coulombiano, lo que sí veremos es que no va a depender de los números cuánticos magnéticos. Aunque no sea coulombiano y dependa de L, no va a depender de la orientación, de los spines ni del momento angular orbital. La parte central. Okay. Hasta que introduzcáis correcciones tipo spin-órbita. Todo el mundo ve el planteamiento, ¿no? De alguna manera sacaremos un potencial. Bueno, pues ¿dónde ponemos los electrones? En los niveles de ese potencial, N y L, según el principio de Pauli. Vamos estudiando los niveles de ese potencial central efectivo y vamos colocando los electrones, pues uno de cada spin en cada nivel. Pues esto nos lleva al llamado modelo de capas. En el que vamos a construir el átomo. El término alemán que se usa también en inglés es Aufbau. Construcción de abajo arriba. Bueno, entonces empecemos por tomar orbitales. ¿Qué funciones de onda psi asignamos a esos niveles de energía? Pues vamos a tomar los mismos del átomo hidrogenoideo. Pero eso es un punto de partida, no es un punto de llegada. Eventualmente eso habrá que corregirlo. Excepto que ahora mismo vamos a introducir una carga efectiva que va a depender del nivel donde estemos.
Eso, igual que vimos el apantallamiento en los átomos alcalinos, ¿os acordáis del defecto de Rydberg? Pues en cualquier átomo vamos a considerar orbitales hidrogenoideos, pero que no ven toda la carga del núcleo, sino que tienen un cierto apantallamiento debido a los niveles intermedios. Bueno, ¿cuántos electrones caben en cada orbital? Pues tenemos el 2 del spin y el 2L más 1 de la degeneración en ML. Esta degeneración. Eso es porque el potencial es central por hipótesis. Bueno. ¿Cuándo se completa la capa? Se va llenando. Pues entonces tendremos 2 veces, que es ese 2, y la suma desde L igual a 0 hasta n menos 1, si las capas las voy denotando por el número principal n, de 2L más 1, y si echáis esta suma es 2n cuadrado. ¿Vale? ¿De dónde viene la palabra capa? Esto es, si cojo un potencial central y voy dibujando las distribuciones de carga, pues empiezo por el nivel 1s, con sus 2 electrones. ¿Y dónde pica la distribución de carga? Pues en la zona de A0 o A0 dividido por Z, dependiendo de la carga nuclear. Así que por aquí, ¿esto qué es? Eso es el R cuadrado. Eso es R cuadrado por ρ, porque en cualquier integral en la que usemos ρ va a salir ese jacobiano. Entonces, bueno, eso parece una capa de carga eléctrica. ¿Dónde está la capa 2s? Pues la capa 2s tiene que estar más hacia la derecha. Esta será una que tenga un nodo. Esta de aquí. Esto debe ser la capa 2s. Capa 1s, capa 2s, se viene hacia la derecha. Bueno, entonces lo que va ocurriendo es que al subir el número cuántico, como el radio de Bohr efectivo de un orbital va como A por n cuadrado, pues esto se va yendo hacia la derecha. Con lo cual, el átomo me queda construido en capas. Voy teniendo una capa, luego se superpone otra capa de electrones, luego se superpone otra capa, y la distribución de carga total no es la de Thomas Fermi, sino que tiene esta pinta, multiplicada por R cuadrado, para que en el origen sea 0. ¿Vale? Y van apareciendo los... Cada capa recibe la letra K, L, M, etcétera, como vimos hablando de rayos X. Entonces, el proceso de Aufbau, la construcción del átomo, consiste en ir llenando cada una de esas capas. Llenamos la capa n igual a 1 y encontramos el helio, 1s2. Llenamos la capa n igual a 2 y encontramos el neón. Al terminarla, 1s2, 2s2, 2p6. En la primera capa solo me caben, cuando n es igual a 1, solo me caben 2 electrones en un nivel con L igual a 0. En la segunda capa me caben 8 electrones, en el nivel S me caben 2 y en el nivel P me caben 6. Y eso, solo esa hipótesis inmediatamente permite ver las regularidades de la tabla periódica. Claro, los gases nobles van llenando las capas P. En los alcalinos empieza una nueva capa S. Y los saltos que veo por el medio de la tabla corresponden cuando uno empieza la capa D, o llena la mitad de la capa D, o la mitad de la capa F, o completa la capa D o la capa F. La subcapa. Cuando hablemos de L deberíamos hablar de subcapa. La capa es la suma de todos los L's correspondientes a un n dado. ¿Vale? No hemos hecho nada, solo hemos postulado que hay un potencial central y efectivamente eso nos arregla la periodicidad de la tabla. Luego la idea debe estar bien, habrá que ver cómo sale. ¿De acuerdo? Bueno, la tercera capa no está completamente llena al llegar al gas noble. Si os fijáis en el argón, este tiene 2 electrones en la capa 1s, 2 electrones en la capa 2s, 2p6, 3s2, 3p6. Así que por alguna razón,
la subcapa con L igual a 2 no se ha llenado cuando llegamos al gas noble. Las propiedades cambian abruptamente al terminar la capa P, pero la capa D ni se ha abierto. ¿Vale? ¿Cuál se llenaría a continuación? Pues el siguiente elemento en la tabla no es un metal de transición, vuelve a ser un alcalino. Debe ser el potasio, ¿no? Pues tendrá lo mismo y volvemos a un 4S1. Entonces, y la capa D. Parece ser, interrogación, que la energía de los electrones en el nivel 3D es mayor que la energía de los electrones en el nivel 4S. ¿Y eso por qué es? Pues probablemente ese sea el próximo ejercicio numérico que hagamos en el laboratorio. Hagamos un modelo de 3 al cuarto de llenado de capas y veamos que en efecto eso ocurre, que se llena antes la 4S que la 3D. ¿Vale? Bueno, después ya sí, una vez que se llena la 4S, empezamos a completar la que nos habíamos dejado, la 3D. ¿Vale? Después, si llegáis a las tierras raras, pues abrís ya la 4F, o eventualmente la 5D y la 5F. Vale. Pues vamos a hablar del momento angular en el modelo de capas. Dejo la obtención del potencial, dejo esta pregunta para otro momento. Esto os debería sonar. Si a alguien no le suena esto, tiene que repasar su libro de química. ¿Vale? Vamos a entrar en lo que queda de clase, momento angular. Como vamos a hablar mucho del momento angular, pues voy a empezar por darle un poquito de contenido físico y hablar de magnetismo. Voy a hablar de susceptibilidades magnéticas. Entonces, observaciones obvias. ¿Qué pasa si la capa está completamente cerrada? Esto quiere decir completa. Se han llenado todos los electrones que se podían colocar en esa capa. Entonces, ¿qué vale el momento angular de ese átomo? 0. Porque en cada punto hay un electrón con spin hacia arriba, otro electrón con spin hacia abajo, y la suma de todos los momentos angulares orbitales sale 0. Eso tenéis un ejercicio en la hoja de problemas. Consiste en ver que la suma de los momentos de los armónicos esféricos al cuadrado tiene simetría esférica. Los armónicos esféricos no tienen simetría esférica, por tanto bajo rotaciones se transforman unos en otros, pero la suma de todos al cuadrado cerrando una capa resulta que es una constante, no depende del ángulo. Entonces las capas cerradas salen con momento angular 0. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos los gases nobles tienen momento angular 0. Bueno, salvo el momento angular que tenga el núcleo, pero cuyos efectos magnéticos van a ser pequeñísimos porque el magnetón nuclear era 1836 veces más pequeño que el magnetón de Bohr. O sea que si el momento angular no viene de la capa electrónica, los efectos magnéticos son mucho más pequeños. Muy difícil verlos. Bueno, ¿qué pasa si ahora le añado un electrón a la capa cerrada y me voy a un átomo alcalino? Pues el momento angular será 0 más el momento angular de ese electrón. Y en un átomo alcalino, donde el electrón está con momento angular orbital 0, ¿qué momento angular total tiene? Pues J es el spin del electrón, que es un medio, porque él es 0. Así que todos los átomos alcalinos esperamos que tengan momento angular un medio. ¿Vale? ¿Qué pasa para los demás casos? Donde ni tenemos una subcapa cerrada ni un solo electrón. Pues habrá que combinar momentos angulares. Así que ya os podéis repasar la tablita de cocientes de Claes-Gordon, porque la usaréis. ¿Okay?
Bueno, sin trabajar mucho, solo con estas dos observaciones ya se puede hacer una predicción experimental. Podemos ver que si aplicamos un campo magnético, los gases nobles van a reaccionar de manera distinta que los alcalinos. Eso sin trabajar demasiado, ¿verdad? Colocamos el átomo en un campo magnético. ¿Cómo reacciona esa sustancia? Bueno, pues habrá un potencial magnético que será el momento magnético, que dependerá de la J, veces el campo magnético. Y voy a empezar por hacer los alcalinos. Entonces aquí vamos a poner el magnetón de Bohr veces un factor, que conocemos el experimento de Stern-Gerlach, veces el spin, o la J, que es lo mismo, porque es solo un electrón. Bueno, pues vamos a sacar una propiedad, esto es un cálculo muy sencillo de física estadística, que es la susceptibilidad magnética. ¿Okay? Así que vamos a definir la magnetización del material, ¿os acordáis del electromagnetismo? Como el valor esperado, el promedio del momento magnético de los distintos átomos en la muestra, veces el número de ellos por unidad de volumen. Esa es la magnetización. Entonces, si el campo no es muy fuerte, esperamos que esto esté en el régimen lineal. Y que esto sea proporcional al campo aplicado, B o H. Constante de proporcionalidad, vamos a llamarla kappa. Okay. Y vamos a orientar el campo en la dirección Z para centrar ideas. Esto es cuando unos pocos espines se alinean con el campo magnético. Como sabéis, hay una magnetización de saturación. Cuando nos salimos del régimen lineal, cuando todos los espines de todos los átomos están orientados, ya no puedo girar más, alcanzo una magnetización máxima del material, que es N entre V por el magnetón de Bohr por GS por un medio. Todos los espines posibles, cada uno con su magnetón de Bohr, su spin y su GS, GS es 2, os recuerdo, aproximadamente 2, están todos orientados con el campo magnético. A partir de aquí, para ganar más magnetización, tengo que aplicar campos magnéticos inimaginables. Quiero decir, para sacar electrones de capas más profundas. Eso no es práctico, no se puede hacer. O sea que en los alcalinos llega un momento que satura la magnetización. Bueno, y entre medias, cuando el campo magnético está en régimen lineal, el campo es débil, pues hay que ver qué es ese promedio. Entonces vamos a trabajar en este régimen y vamos a intentar ver cuántos espines están alineados. ¿Eso cómo se hace? ¿Qué es lo que intenta desalinearlos? El campo magnético minimiza la energía a que está orientando todos los momentos magnéticos de todos los átomos en paralelo a sí mismo. ¿Por qué no todos están en paralelo? Por casualidad. Habrá agitación térmica, colisiones y algún spin se dará la vuelta. Entonces, eso es un fenómeno que tiene que ver con la temperatura. Así que el promedio del momento magnético, pues saco la constante, GS mu V, será un cociente de física estadística. Habrá que sumar sobre la degeneración, sobre los dos estados. ¿Verdad que sí? Tenemos dos estados, spin arriba o spin abajo. La suma del denominador, pues será la función de partición. Así que aquí voy a poner el potencial que saco de allí. MS, GS, magnetón de Bohr, B dividido por KT, constante de Boltzmann y T. Y arriba que pongo el mismo factor exponencial pesado con la MS, para que esto con esto me complete el momento magnético. Y ahora el mismo factor.
¿Vale? Eso será el promedio a temperatura T, en estadística de Boltzmann. Bueno, como el campo es débil, estamos en el régimen de respuesta lineal, el campo es pequeñito, podemos hacer una expansión en serie de Taylor, así que esto viene a ser menos GS mu B, el numerador lo dejo como suma sobre ms de ms1 menos ms. Esta cuenta no sé si la habéis hecho en física estadística, si es así me perdonáis. Suma sobre ms, 1 menos ms g mu b entre kt. ¿Vale? Bueno, lo que hemos hecho ya ha sido expandir las exponenciales en serie de Taylor. Así que e elevado a menos alfa es 1 menos alfa. Y ahora las sumas son sumas muy sencillas. La suma sobre ms de 1, hay dos casos, tiene que dar 2, 1 más 1. La suma sobre ms de ms es 1 medio menos 1 medio, que es 0. Y la suma de ms cuadrado, pues es 2 veces 1 medio al cuadrado y vuelve a ser 1 medio. Vale, entonces sustituís aquí y el valor esperado queda gs cuadrado mu b cuadrado entre 4kt veces el campo magnético. Como entra el campo magnético, me ha entrado aquí, en el término de Boltzmann. Al expandir ha quedado lineal en B, régimen lineal. Es lo que hemos dicho. Si el campo fuera muy fuerte, me tendría que quedar más términos de la exponencial y aquí me quedaría un término con b cuadrado. Ya no sería el régimen lineal. Esto es campo débil. Bueno, entonces, ¿qué es la magnetización? Me vengo a la formulica de la magnetización. Y queda el número de átomos por unidad de volumen, la constante que estoy viendo aquí, mu b por gs, por b entre 4kt la dirección es la de b y me falta otro mu bgs que pongo aquí, eso está al cuadrado, mu bgs. Bueno, ¿quién sabe cuánto vale la temperatura ambiente en electronvoltios? Imaginaos que ese metal alcalino es a temperatura ambiente. ¿Eso cuánto es en electronvoltios? Si fuera 13,6 electronvoltios, el átomo de hidrógeno por aquí estaría ionizado. Bastaría con que fuera 3 electronvoltios, para que muchos átomos de hidrógeno estuvieran ionizados. Luego esperamos que sea sustancialmente menor que un electronvoltio, porque no somos un plasma. El número es 0,025. Así que eso no da para alterar sustancialmente los niveles atómicos. La agitación térmica deja al átomo en el estado fundamental. Por eso nos funciona el principio de Aufbau de la tabla periódica. Esa tabla periódica es en el estado fundamental de los átomos. Si empezamos a excitarlos se complica mucho la cosa. Bueno, ¿qué vale el magnetón de Bohr? Aquí más numerología. Pues esto habíamos dicho que eran 5,8 por 10 elevado a menos 9 electronvoltios por Gauss. Entonces, con esos dos números puedo intentar hacer que este cociente entre m y b se acerque a un medio, para ver cuándo tengo magnetización de saturación. Digamos que si pasa de la mitad, si más de la mitad de los spines están en paralelo al campo, empiezo a saturar. Pues para que ese cociente sea de orden un medio, nos tenemos que ir a un campo de orden 100 Tesla, campo gigantesco. Bueno, así que normalmente a esta temperatura, a un campo ordinario, pues mu z va a ser mucho menor que el valor de saturación, ¿vale? Que está aquí separado.
¿Qué es la constante de proporcionalidad entre M y B? La estáis leyendo ahí, en entre V mu gs cuadrado entre 4kt. Resulta que en el sistema gaussiano eso es una constante sin dimensiones. Es un número puro. ¿Por qué? Pues porque todos los campos tienen iguales dimensiones. La magnetización, el campo B, el campo H, el desplazamiento eléctrico, todos tienen iguales dimensiones. Entonces todas las constantes entre ellos pues son números puros. Bueno, entonces esto es un número puro. Los químicos o los físicos de materiales, cuando se ocupan de estas cosas, pues la dan en centímetros cúbicos por mol. Pero lo que están dando entonces es la molar. La susceptibilidad molar es esta capa veces el volumen molar. El volumen molar son centímetros cúbicos por mol. ¿Vale? O sea que se empieza con el sistema gaussiano y se llega aquí. ¿Y esto qué es? Pues esta susceptibilidad magnética por mol para esos alcalinos es el número de Avogadro veces mu b gs cuadrado entre 4kt. El signo es positivo, o sea que responden paramagnéticamente. Lo cual está de acuerdo con la experiencia. O sea que la hipótesis de que hay un potencial central y que vamos a ir llenando capa por capa, inmediatamente nos da una predicción física correcta, que es que los metales alcalinos presentan respuesta paramagnética a un campo. La susceptibilidad es positiva. ¿Por qué? Pues porque S es cero, L es cero, el electrón está en una capa S, y por tanto J es un medio y se puede orientar con el campo. Y por tanto responde paramagnéticamente. Bueno, pues vamos a echar esa cuenta. Así que nada, ponéis el número de Avogadro, 6,023 por 10 elevado a 23. Luego hay un 4, que será este 4. Aquí hay 1. Hay un 4 que no veo, esto no sé lo que es. Luego tengo 5,7, ahora lo miro, 5,788 por 10 elevado a menos 18 electronvoltios al cuadrado por Gauss al cuadrado, que debe ser el magnetón de Bohr, al cuadrado, a la GS, claro, ese 4 es 2 al cuadrado, qué tontería. Eso es la GS. Y luego tengo el 4 por los 0,025 electronvoltios. Y después voy a meter una carga del electrón para pasar de julios a electronvoltios, 1,6 por 10 a la menos 19 julios por electronvoltio, y voy a cambiar los julios a ergios, 10 elevado a 7 ergios dividido por julio. Eso es porque como por aquí me salen electronvoltios y lo quiero llevar al sistema gaussiano, lo tengo que llevar a ergios. Así que de electronvoltio a julio y de julio a ergio, por ejemplo. Bueno, pues esto sale 13 por 10 elevado a menos 4 centímetros cúbicos por mol. Es una respuesta típica. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué pasa con los gases nobles? No sé si me va a dar tiempo. El miércoles os pongo una tabla de susceptibilidades magnéticas. ¿Qué pasa con los gases nobles? Pues esto nos va a llevar un ratito, así que voy a empezar, ya acabo el miércoles. Aquí tenemos J igual a 0, porque la construcción del átomo nos dice que la capa está cerrada. De manera que todo esto no ocurre. Así que nuestra respuesta de primer orden es que la susceptibilidad magnética de los gases nobles es 0. Así que diríamos, la susceptibilidad magnética de los gases nobles tiene que ser mucho más pequeña que la de los alcalinos, porque como no tienen spin, no tienen un momento magnético claro que orientar.
¿vale? Desde luego no presentan paramagnetismo. Pero hay una respuesta más débil. Si uno mira con lupa, ve que esto no es totalmente cierto, hay una respuesta diamagnética. Diamagnética quiere decir que la magnetización se opone al campo magnético aplicado. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es la teoría de Langevin de la susceptibilidad diamagnética para poder tratar los gases nobles. ¿Esto de dónde sale? Vamos a ver. Vamos a pensar semiclásicamente. Ya un cálculo cuántico completo se me escapa para este curso. No tengo tanto tiempo. Apliquemos un campo magnético. Entonces, aquí dentro del átomo, vamos a pensar clásicamente, habrá electrones describiendo órbitas, si queréis, en el modelo de Bohr, semiclásico, semicuántico, que tendrán un cierto momento angular L. ¿Vale? Y claro, ese momento angular orbital L no va a estar orientado con el campo magnético. Entonces, ¿qué le ocurre a una órbita cuyo momento angular, la órbita de una partícula cargada, no está orientada con B? ¿Quién sabe qué ocurre? ¿Eso no lo habéis visto en mecánica? Sí, señor. Hay un fenómeno que se llama precesión de Larmor. Que es que el plano de la órbita precesa alrededor del campo magnético. ¿Vale? ¿Cómo se puede ver esto rápidamente? Pues recordamos que debido al movimiento orbital del electrón tiene un spin, tiene un momento magnético. En el sistema gaussiano es menos e entre 2 mc, esa c es lo que nos indica que está en el gaussiano, proporcional a L. Y ese momento magnético percibe un torque al sumergirlo en B, si preferís un par de fuerzas, podemos usar el anglicismo. Bueno, dejadme sacar el módulo de tau. Ese par va a causar una derivada del momento orbital respecto al tiempo. Esta derivada de phi respecto al tiempo, phi me da la orientación de la órbita, pues va a ser una cierta frecuencia angular, omega. Y comparando las dos fórmulas, la fórmula del par con esta formulica, pues despejo omega. Que es la fórmula de Larmor. La precesión de la órbita viene dada con esta frecuencia angular, EB entre 2 mc. Bueno. Entonces el número de revoluciones por unidad de tiempo es esto mismo con un factor 2pi. Lo que es la frecuencia, pues es omega entre 2pi, donde podemos sacar la corriente eléctrica. La intensidad de corriente es menos z si hay z electrones, EB partido 4pi mc. Y eso es una variante de la ley de Lenz. La corriente eléctrica se está oponiendo al campo magnético. Bueno, ¿qué será el momento magnético? Pues para un electrón en esa órbita, pues será I por A dividido por C, de nuevo en el gaussiano, que es I pi ρ cuadrado, si la órbita tiene radio ρ, dividido por C. Este es el eje de B. Esa es la distancia del electrón en perpendicular al eje. Por tanto, aquí saco el área del loop de corriente inducida,
debido a la precisión del Larmor. Y para toda la nube de electrones, pues tenemos dentro de un átomo ZE cuadrado B4 MC cuadrado por ρ cuadrado. Así que ese es el momento magnético inducido. El campo magnético induce un momento magnético de signo opuesto. Si había un momento magnético ya presente en el átomo, se intentaba orientar con el campo. Si no lo hay, el campo magnético induce un momento magnético que se opone al campo. ¿Vale? Lo retomo aquí el miércoles.